Bienvenidos a la primera entrevista de Estímulo. Gracias por acogernos en las instalaciones de Druid, Raimon. Me gustaría empezar con algo simple, pero ¿qué es Druids? Druids principalmente es una ingeniería que fabrica maquinaria para el sector del alambre de acero. ¿Y de dónde nace la idea de crear este negocio? ¿Cuándo se creó? Druids proviene de una empresa que se llama Automat Industrial, que se fundó el año 87 y en 2014 sufrió un cambio de propiedad y por lo tanto un cambio de nombre, y ya desde los inicios empezó con temas de automatización industrial y ya tenía una línea de negocio enfocada al sector del alambre, que es la que ha seguido como core business de Druids. ¿Y en esa época ya fabricaba también o era más ingeniería? Sí, no, fabricaba, principalmente fabricaba, y después la parte de ingeniería, al ir adaptando diferentes tipos de producto para crear procesos, pues es donde la parte de ingeniería pues va tomando cada vez más valor. A nosotros la gente de I+D normalmente están en más de un proyecto a la vez, porque si está en una fase más de diseño, pues ellos a lo mejor están pensando en la parte más conceptual de otro proyecto o están haciendo más validación de otro proyecto. Si están involucrados en 2 o 3 proyectos a la vez, es muy común. Que estén en uno, te diría que nunca. Y les dan valor, entiendo, a la posibilidad de trabajar en retos diferentes, en Sí. ir cambiando su rol día a Sí. día. Sí, porque a lo mejor están en proyectos un día más electrónicos, otros días en más de proceso, otros días más en el producto final, en un recubrimiento específico para conseguir X. O sea, el I+D en nuestra empresa es muy variado. Me gustaría entrar más en profundidad en este tema, ya que creo que es de los más interesantes para nuestra audiencia también. Cuando hablas del I+D, de todos los procesos que realizáis, nos comentabas antes que tenéis el Innovation Lab, y dentro de este Innovation Lab habéis creado una metodología con 6 pasos. ¿Nos podrías comentar un poco cómo lo planteáis? Sí, nosotros intentamos dividir o sea, para nosotros un proyecto de I+D tienes que tener siempre la opción de parar, ¿vale? Pero tienes que tener la opción de parar en un punto que, que sea lógico, ¿vale? O sea, bueno, si es porque el proyecto no tiene consistencia o hay un problema económico, lo paras cuando toca y punto. Pero nosotros intentamos primero o sea, no parar un proyecto hasta tener definido realmente un requerimiento, una idea, una necesidad clara, ¿vale? Nosotros, cuando alguien nos plantea un proyecto de innovación así muy general, decía, pero ¿dónde quieres ir a parar? ¿Qué es lo que quieres? Y esta es la parte de definición inicial que para nosotros es totalmente básica, ¿vale? Después, digamos, después de esto, nosotros pensamos en la parte de idear soluciones a esto, que esta es la fase loca, ¿no? En plan, no hay restricción de nada. Oye, vamos a proponer a lo loco, sea práctico o no, y después en el quórum que toque, pues se decide lo que es viable, lo que no, lo que es una locura y lo que es absurdo. ¿Vale? Y a partir de aquí empezamos la parte de diseño, la parte de prototipo, la parte de test, que son partes que al final de cada una puedes llegar a parar, te puedes quedar en, bueno, me quedo en un diseño y ya veré si esto lo evoluciona o no, me quedo en un prototipo y valido un prototipo, o hago el test bien hecho, hago una preserie, hago un prelanzamiento industrial y después la industrialización final. Muy bien. ¿Vale? Y aquí esto te incluye un proyecto pues, que puede ser desde un vaso, diseño de un vaso, hasta un diseño de un proceso muy complejo. De esta forma nosotros, digamos, nos ayuda a que el cliente pues, no pueda ver dónde termina cada uno de los puntos y en poder ver los importes. Que muchas veces la gente se piensa que innovar vale o mucho dinero o muy poco dinero. Depende. Depende del proyecto y depende de cómo lo defines. Para que se pueda entender mejor todo esto que nos estás explicando, me gustaría coger un proyecto el que tú quieras que creas que pueda ser representante e ir viendo cómo trabajáis cada una de estas fases, ¿no? Es decir, os viene un cliente, os hace un pedido, ¿qué es lo primero que os pide cuando llega a vosotros? ¿Cuál es su reto? O sea, normalmente el cliente lo que pide es si somos capaces de resolver una cosa
muy concreto. Nosotros, a través de esto, le replanteamos su proyecto en base a nuestro método. Vale, tú quieres que resolvamos esto, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque muchas veces no sabes limitantes que pueden haber, si ya se ha hecho algo anteriormente. ¿Vale? Sé que la parte de definición inicial contempla todo esto. Pero ya digo, a veces nosotros podemos tener una idea y a lo mejor vamos a descubrir la rueda cuando es más fácil ir y cómprate una rueda. Y esto pasa. Pasa porque a veces en esta fase inicial buscamos el estado del arte de tecnologías similares y te encuentras cosas que son o prácticamente iguales o que realmente digamos, podrías llegar a clonar la solución y pasarla digamos, al ámbito o al sector del cliente. Es decir, en esta primera fase entendéis cuál es la necesidad que tiene el cliente, no solo lo que os está pidiendo, sino por qué os lo está pidiendo y cuál es su problema desde la raíz, y a partir de aquí hacéis un análisis, entiendo, a partir de vuestro conocimiento ya con el resto de proyectos y todo el background que tenéis, con el estado del arte y de la tecnología en su sector, etcétera, etcétera, y tenéis el contexto de cuál es el reto a abordar. Es definir un poco el entorno digamos, de su necesidad. Digo, el contexto muchas veces te limita bastante a la solución. Con esto lo que podéis es, ya tenéis definido, que es esta segunda fase que tenéis, cuál es la situación, el entorno, y empieza ahora la fase de ideación. Idear. O sea, ya se lanzan ideas, se mini desarrollan estas ideas, no se puede quedar en solo una idea, porque esta idea se tiene que transmitir y se tiene que poder aceptar o descartar por el cliente. O sea, al final el cliente es el que decide. Y o sea que no es únicamente una idea, una frase, hay un mini desarrollo de esta idea, pero ya te permite un poco también entender, a veces puede limitar su creencia del sector, que tú no la conoces. ¿Cómo plasmáis estas ideas y cómo las transmitís al Normalmente es cliente? un informe, intentamos que haya un poco de texto, el mínimo, pero que alguien se lo pueda leer, releer para entender y después esto se decide de forma conjunta donde toque. Pero normalmente se manda un resumen donde hay una explicación básica, donde se le pide al cliente, oye, míratelo, léetelo, y el día que decidamos, pues lo hablamos, debatimos y explicamos dudas o ampliamos alguno si él ya ve muy directamente que la solución es una. Entiendo que las simulaciones y prototipos después. vienen después. Claro, como decías antes, esto es una fase muy creativa, muy loca, donde todo está abierto, todas las opciones son válidas, con lo cual se abre un abanico de posibilidades enorme. Claro. Y después nos encontramos tenemos todo este abanico, todas estas posibilidades para solucionar tu reto. Entiendo que empieza el típico momento de convergencia para empezar a concretar en cuál va a ser la solución que mejor encaje con el cliente y sus necesidades. Sí. ¿Cómo hacéis esta fase de selección, de cribaje? Mira, nosotros normalmente internamente intentamos no ir al cliente con 20 propuestas, porque no acabas nunca. ¿Vale? En base a esto, analizamos cómo seríamos capaces de resolver esto. Que a lo mejor llega un punto que la solución técnica nosotros no la podemos llegar a concretar. O sea, nosotros no tenemos problema en quedarnos en un punto que continúe en otro y entrar nosotros en una fase siguiente. Lo hemos hecho. O alguna fase hacerla entre tres y después continuar solos otra fase. O sea, nosotros en esto intentamos abrir el juego lo más posible. Pero la forma de descartar es ver hasta dónde nosotros seríamos capaces y si de las opciones buenas no seríamos capaces, también las planteamos y digo, ya, pero nosotros aquí no llegamos. Y también damos la opción de buscarle un tercero que pueda ayudar a resolver eso. Cuando habéis hecho esta selección y definición de la solución, entiendo que viene el momento de probarlas, ¿no? De hacer estos prototipos. Sí. Y ver si las hipótesis que se habían planteado son buenas o no, Sí. y cómo funcionan.
¿Cómo trabajáis esta fase de prototipaje? Nosotros el prototipo siempre intentamos que sea en base a simulación, que sea digital, ¿vale? O sea, intentamos descartar todo lo posible a nivel de simulación. De hecho, es bueno, yo te diría una de las grandes ventajas que tiene Druids, porque nosotros tenemos especialistas en simulación de cualquier física, desde las típicas mecánicas hasta electromagnetismo, o sea que puedes acoplar distintas físicas y realmente crear un prototipo virtual y a partir de aquí probar y descartar muchas cosas, por tiempo y por costo. Una vez tienes un modelo, es muy fácil probar 20 opciones diferentes que no fabricar 20 prototipos y probar 20 prototipos. ¿Vale? Esto para nosotros es la gran ventaja. Y después, una de las fases importantes, ya lo he dicho antes, es el test. Validar un prototipo requiere de muchas cosas, porque incluso a veces validar el prototipo tienes que buscar el entorno adecuado para validarlo, no lo puedes validar en cualquier sitio. Normalmente no tenemos que validar un bolígrafo, tenemos que validar un proceso que a lo mejor depende de cosas, digamos, que estén relacionadas dentro de una fábrica. O sea que la parte del test para nosotros es una de las más importantes y es la que seguramente da más valor al prototipo. Vale, por ejemplo, si estamos pensando ahora en una parte de una línea productiva, Sí. por ejemplo, el prototipo lo hacéis internamente in-house aquí en la fábrica donde estamos, en casa de proveedores, en donde está el propio cliente. No. O sea, si es innovación interna de Druids, Sí. se fabrican las partes donde toque, se montan y se validan internamente. Nosotros disponemos de una línea de producción industrial en nuestras instalaciones y se valida todo allá, ¿vale? O sea que estas interacciones las tenemos todas aquí y están todas controladas, está todo digitalizado, está todo monitorizado. Y si es para un cliente tercero, normalmente hacemos un primer test aquí y después se valida a casa del cliente. ¿Por qué? Porque están sus operadores, están sus técnicos, están sus personal de marketing, está a lo mejor el personal de ventas para que puedan, o sea, es buscar el entorno de prueba, ya digo, no solo técnicamente el prototipo, sino todo lo que hay alrededor. Si pasamos a las fases más de conceptualización de las primeras soluciones y diseño, los análisis que hacéis y después el posterior prototipado, ¿cómo se distribuirían aquí los timings y el personal que dedicado O a... sea, la parte de idear después, la parte de idear normalmente es la más rápida, porque una vez se ha hecho esta fase 1, esto se explica en el grupo de personas que se decida que van a estar involucradas, y estas personas pues lo piensan y razonan un poco, se están razonando sobre las soluciones, y esto yo creo que en 2 o 3 semanas normalmente está hecho, para poder hacer un resumen y plantearlo al cliente. La parte de diseño es larga, porque es la de las curvas, es la de, hoy me voy aquí, no me da, espera, cambio aquí, cambio allá, a reuniones de seguimiento con el cliente, o sea, todo esto es es un intercambio de información bastante, digamos, bastante fluido. Y esto, digo, hemos hecho proyectos que son 4 semanas y hemos hecho proyectos que es un año. O sea, realmente, si es un proyecto muy grande, no sabes el día que vas a terminar. Hemos hecho diseños de 11 meses, sí. Para lo mismo después para las fases de prototipado, Sí. Bueno, el prototipo testeo, normalmente es rápido, ¿eh? El etcétera. prototipo al final tienes definido, es fabricar algo, construir algo. Bueno, estamos hablando de meses, pero de pocos meses. Y el test, en función de cómo sea el test, normalmente también puede ser un test que se demore en el tiempo. Sobre todo si tienes que hacer algunos ensayos de o sea, del resultado digamos, del proceso, que hacemos cosas muy pequeñitas que en 3 meses has acabado, o 2 meses, y hemos hecho proyectos de año y medio, que claro, esto es más pesado. Y las fases de industrialización y producción.
esta parte lo que suele pasar es que si es una innovación para un tercero, normalmente quieren hacerla ellos. Porque muchas veces, si son productos que van a ir en gran escala, pues ya estábamos pensando en producciones deslocalizadas de aquí. Nosotros intentamos fabricar todo lo más localmente posible por tiempo, porque realmente las capacidades que hay pues son excelentes, ¿vale? O sea que no te hace falta normalmente algo fuera que no encuentres aquí. Pero a la hora de industrializar es otro tema, porque aquí pues a lo mejor son empresas más pequeñitas con menos capacidades. Esto depende un poco de lo que salga al final.